Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, ¿cómo están? Muy bien, Bien, muchas gracias. gracias, muy Gracias. bien. Bueno, me alegra mucho. Gracias. Bueno, por aquí voy a compartirles la presentación como para que vayamos mirando si ven bien la pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahí ven bien la pantalla? Sí, 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 señora. perfecto. Bueno, y si paso la diapositiva, ¿ven la siguiente? Sí, también Perfecto. se ve bien. Se ve. Listo. Bueno. Bueno, ya dimos aquí unos minuticos como para comenzar. Yo creo que ya se nos irán uniendo a medida pues que vayamos de pronto avanzando los que les haya cogido un poquito la tarde. Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de formación. Es un ciclo de formación pensado directamente pues para los emprendedores, para poder fortalecer sus competencias y para poderles dar como esos tips claves que a veces son de mucha utilidad y que uno no sabe en qué momento llegan, que nos ayudan a fortalecer de pronto esa parte crítica que tenemos en nuestros emprendimientos. Entonces, pues pensado en eso y de acuerdo también como algún estudio que hemos hecho en contacto con ustedes, surgió este tema, que es estrategia de negocios para emprendedores, que es pues como la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. La idea es que también sea como, dime, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, perdón, se me fue. Sí, te escucho bien. Listo. Entonces, la idea es que también pues interactuemos, que si tienen dudas sobre alguna herramienta también pues me pregunten, miremos cómo la podemos ir aplicando, si tienen algún ejemplo podemos hacerlo y podemos ir desarrollando algo pues de la parte teórica, pues claramente comienzo como con teoría porque pues de aquí parte todo, pero la idea es que para ustedes se les vuelva muy práctico y llegue el punto en donde lo hagan como, no sé, automáticamente ustedes puedan ir retroalimentando estas estrategias que les va a facilitar mucho y les va a ayudar pues a cumplir muchos de los objetivos dentro de sus emprendimientos. Bueno, me presento. Mi nombre es Vanessa Ramírez. Actualmente estoy en la coordinación del Centro de Innovación y Negocios de la Universidad de Manizales. Eh, He tenido pues varios acercamientos ya desde hace varios años con emprendimientos y también tengo mi emprendimiento, entonces conozco como de primera mano lo que es emprender. Con base en esto también pues traigo algunas de las herramientas que a mí personalmente también me han servido mucho dentro de mi negocio, entonces hice como esa selección de las con las que mejor me siento yo en el momento de trabajar. Pues adicional a eso, pues he sido docente en diferentes clases y asignaturas en la Universidad de Manizales, también en la Universidad de Caldas, en la Universidad Nacional, en la UNAD, en la UTP. Bueno, ya llevo casi 12 años de experiencia como docente, entonces he tenido experiencia en varias universidades y la idea es que a partir pues de esos conocimientos que he tenido tanto desde la parte teórica de la academia y ya llevados a la práctica con mi emprendimiento ya que llevo con él alrededor de unos 10 años, pues logré como en este espacio que es corto, es una horita, logré darles como muy buena información y que ustedes queden con esas herramientas claves que puedan como aplicar en sus emprendimientos. En algún momento que ustedes tengan alguna duda, me levantan la mano, me hacen señitas, inmediatamente resolvemos la inquietud. ¿Listo? Bueno, entonces pues comencemos con el tema. Entonces, inicialmente habíamos pensado en varios temas y cuando yo estaba como pensando como de pronto cuál era la parte que más se me había dificultado en el momento del emprendimiento, y yo encuentro que nosotros tenemos muy buenas estrategias y muy buenas ideas, ¿cierto? Creo que algo que tenemos casi por instinto los emprendedores es que constantemente estamos pensando en cosas diferentes, en cosas que hacer, cómo hacer que el emprendimiento crezca, o sea, como le decimos como coloquialmente, pedaleando todos los días. Y de eso surgen muchas ideas y muy buenas estrategias.
que muchas veces le echamos la culpa a la estrategia de cuando no funciona, ¿cierto? Entonces yo creo que ese fue un tema clave que yo quise traer y no es cómo enmarcar y si inicialmente les voy a dar como unos tipsitos claves de cómo sacar esas estrategias claves para sus emprendimientos. La idea es que nos centremos más en la parte de la ejecución. ¿Y por qué lo quiero enfocar en la parte de la ejecución? Porque normalmente, como les digo, estas estrategias y estas ideas mayormente son muy buenas. O sea, están bien diseñadas, están bien pensadas, la idea como negocio es muy buena, la estrategia que se tiene o que se quiere alcanzar es muy buena, pero muchas veces lo que sucede es que cuando llegamos al momento de la ejecución, por no tener una correcta ejecución o saber llevar o alcanzar esta estrategia, es donde se nos quedan en ganas, se nos queda en sueños, cuando realmente el inconveniente era que no teníamos unas herramientas o unos procesos claros de ejecución, siendo la estrategia muy buena. Entonces, por eso quise como contextualizarlo más hacia la parte de la ejecución. Como les digo, como en esta primera parte, vamos a hablar un poco de cómo escoger esas estrategias y les voy a ir dando unos tipsitos claves de cómo escoger esas estrategias, pero la idea es que nos centremos un poco más en la ejecución. Aquí les traigo como dos diferencias principales, como para que la tengamos claros ya cuando hablemos de estrategia y de ejecución. Entonces, cuando hablamos de estrategia, es definir lo que queremos lograr. Entonces, lo que yo les decía, como esa estrategia que yo tengo, esa idea de negocio, ese modelo que estoy montando, eso que quiero lograr. Veamos que muchas veces para nosotros los emprendedores a veces se nos facilita, ¿cierto? Si yo medianamente tengo algo que ya vendo, o tengo como un nicho en el que ya estoy focalizada. Yo más o menos me imagino mi negocio, no, a veces no se me dificulta mucho imaginarme qué me gustaría lograr, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema principal? La ejecución, que es cómo lo voy a lograr. Yo puedo soñar y querer algo, pero en el momento de cómo lo voy a lograr es donde a veces me quedo un poco corta. Y hay algo muy importante aquí, es que sin esa ejecución, pues sin tener una correcta ejecución, la mejor estrategia que podamos tener no tiene ningún impacto ni vamos a lograr nada. O sea, no se va a lograr tener esa estrategia ni llegar a ese objetivo que nosotros tenemos planteado si no hay una correcta ejecución de este y si esas decisiones que tomamos a diario nos están llevando a esa estrategia como tal que tenemos ya planteada. ¿Listo? Entonces, para esto quiero partir de los objetivos. Nosotros siempre hablamos mucho de metas, hablamos de lo que queremos lograr, pero a veces es muy importante nosotros a veces hacer un poquito, un stop, un pare en nuestro emprendimiento y trazar esos objetivos importantes. Creo que estos son herramientas que a veces son muy utilizadas o si uno las ve pronto ya, por ejemplo, en pymes, en en pequeñas y medianas empresas, en empresas grandes se utilizan mucho. A veces uno de emprendimiento como que minimiza el poder que estas herramientas pueden hacer sobre sus emprendimientos. O dice, no, pero si yo tengo los objetivos en la cabeza, yo como para qué los voy a plasmar, yo pues como para qué le boto tanta corriente a esto. Y resulta que de estos objetivos, nosotros tenerlos claro y saber en los objetivos que queremos lograr a mediano, corto y largo plazo, nos van a facilitar la ejecución y que todas las decisiones que yo esté tomando a diario me estén apuntando directamente a la consecución de estos objetivos. Que hay algo importante en estos objetivos y que siempre debemos tener presentes y que muchas veces, si bien queremos muchas cosas, cuando nosotros ya hablamos de unos objetivos que se puedan, que nos vayan a ser de valor y de utilidad dentro de nuestro emprendimiento, a mí me gusta mucho hacer referencia a los objetivos SMART. Esto es por las siglas en inglés, pero ¿a qué se refieren? A tener unos objetivos específicos, claros, concretos y que no sean ambiguos, ¿cierto? Que no se vayan por las ramas, o sea, un objetivo completamente claro, que sea medible. Aquí a veces, muchas veces fallamos, porque cuando yo les pregunto o hacemos un diagnóstico inicial, no, es que mi objetivo es vender más, pero más es qué, más pueden ser 1.000 pesos, más puede ser una unidad más de lo que ustedes comercializan. ¿Qué es más para ustedes? O vender mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué es vender mucho? ¿Hasta dónde queremos llegar con el mucho?
Entonces, aquí es donde hablamos que sean medibles, ¿cierto? Que los podamos cuantificar y para mirar cómo estamos alcanzando el logro y hasta dónde da. Aquí es muy importante cuando hablamos de la parte que sean medibles, hablar de la parte de capacidades, ¿cierto? Como les digo, como les dije aquí en el primer, que sea específico, que sea concreto, que sea medible, que lo podamos cuantificar y que sea alcanzable, realista, ¿cierto? Que sea de acuerdo a los recursos que tenemos. Esto es muy importante tenerlo presente y esto nos empuja inicialmente, antes de nosotros trazarnos unos objetivos, tener muy claro qué tenemos nosotros dentro del emprendimiento, o sea, qué hay, con qué contamos. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, es que no es un emprendimiento que no es tiempo completo para mí, ¿cierto? Entonces, es un emprendimiento al que yo le dedico algunas horas en el día, 2 horas puede ser por día y los fines de semana, ¿cierto? Entonces, eso es un recurso que está limitado, el tiempo mío. Y si el recurso si el emprendimiento solo opera con el tiempo mío, tengo que trabajar en función de esto. Tengo que trabajar en función a lo que yo realmente tengo y a lo que podemos lograr con las capacidades que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy trazando los objetivos, en el momento en que llegamos a este punto de que sea un objetivo alcanzable, ¿me va a empujar a qué? A conocer mi emprendimiento. Entonces, ¿me va a llevar a qué? A saber qué recursos tengo, ¿cierto? Recordemos que los recursos no es solamente monetarios, sino que son recursos de tiempo, recursos de personal, recursos de disponibilidad de materiales. Entonces, me va a empujar a saber cuánto personal tengo, disponibilidad de tiempo y también a conocer, por decir, si yo fabrico, si yo proceso algún producto, cuánto es, por ejemplo, el tiempo que me lleva cada uno de los productos en procesarse, que eso a veces se me dificulta mucho o no lo tengo cuantificado, ¿cierto? Simplemente digo, ah, no, es como usted en el tiempo libre, yo lo hago de acuerdo a lo que tengo pues como disponible y no, pues yo qué, sacaré, no sé, 4 velas en una noche. Entonces, es importante que en ese punto, antes de nosotros definir el objetivo alcanzable, ¿cierto? Que nos estamos refiriendo, pues tengamos conocimiento muy bien de nuestro emprendimiento. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Por ejemplo, yo pasé también de tener el emprendimiento completamente empírico, como les digo, es un emprendimiento que tengo hace ya creo que unos 10 años. Entonces, cuando yo lo empecé, también lo empecé en sus principios por un hobby. Entonces, cuando uno empieza así, pues llega un punto en donde, bueno, un momento, ¿qué queremos lograr? Pero entonces, ¿qué tenemos? Y si con esto se puede lograr o no para que puedan ser objetivos alcanzables. Adicional a esto, deben ser objetivos relevantes que aporten valor al negocio, ¿cierto? Que los objetivos le apunten a algo que yo realmente no solamente quiera, sino que realmente necesite el negocio o que el negocio me sirva o que me dé aporte al negocio para crecer o para que sea mejor o para que incrementemos algo a lo que le esté apuntando al negocio. Y es muy importante que le pongamos un tiempo para saber si ese objetivo que estamos trazando es a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Aquí en los objetivos es muy importante que siempre tengamos claro que podemos empezar por definir nuestro objetivo a largo plazo y esos otros objetivos a mediano y a corto plazo los vamos a ir definiendo de acuerdo a ese objetivo a largo plazo. No podemos permitir que se nos desarticulen. ¿A qué voy yo? Es muy importante definir objetivo a largo plazo, que esos objetivos a mediano plazo me estén respondiendo al de largo plazo y los de corto plazo me respondan a los de mediano plazo. Y de esa manera, pues yo voy a tener coherencia sobre lo que quiero alcanzar. ¿Qué pasa? A veces vemos cuando ustedes estén trazando sus objetivos, o sea, yo por ejemplo les pongo la tareita de ráyelo, póngalo, cójanlo ustedes este fin de semana, cuando tengan el ratico, cojan un cuaderno y rayen cuáles son mis objetivos, yo qué espero tener. A largo plazo, yo qué me imagino. Entonces, a mediano plazo, yo qué tendría que hacer. Y a corto plazo, cuál tendría que ser mi objetivo para lograrlo. Cuando ustedes lo hagan de esa manera, quiero que revisen nuevamente y miren si alguno de esos objetivos específicos no alimenta el objetivo a largo plazo, siendo muy consciente. Si no lo está alimentando, o sea, si ese objetivo específico que yo cumplo no alimenta mi objetivo a largo plazo, es porque o mi objetivo a largo plazo sobra, le hace falta, perdón,
le hace falta ampliar un poco más ese objetivo a largo plazo, o porque ese objetivo específico que yo acabo de plantear sobra, no es necesario cumplirlo, ¿sí? Entonces ahí es donde yo debo tener como coherencia, porque si no estamos haciendo esfuerzos en cosas que tal vez no me están llevando a lo que yo deseo lograr. ¿Listo? ¿De pronto tienen alguna duda con respecto a los objetivos? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, muchas Sí, gracias. vamos bien. Listo. Y hasta ahora todo muy claro. Perfecto. Entonces, de acuerdo a estos objetivos que nosotros nos planteamos, aquí les traigo como dos herramientas que son muy simples. Aquí les tengo dos que nos ayudan a priorizar esos objetivos que vamos a cumplir. Uno que es como una matriz, las dos se caracterizan como en una matriz, o sea, se divide en 4 cuadrantes, en donde ponemos la parte importante y urgente del negocio y otra que es muy similar, pueden usar cualquiera de las dos, que es impacto versus esfuerzo. Eh, estas matrices que, como les digo, las dividen en 4 cuadrantes, espérenme que no, mira, que no les traje por acá una imagen, pero se las voy a mostrar aquí rápidamente. Venga, yo les busco un ejemplito para que lo veamos aquí en un segundito, para que no me quede ese tema ahí como solo una imagen. Aquí hay una. Para que vean que es muy sencillo. Les voy a compartir. Ahí me están viendo esa imagen. Sí, señora. Sí, Listo, veamos que es súper fácil de hacerlo. Simplemente hacemos como una X, ¿cierto? Que nos hace que dividir en 4 cuadrantes. Vamos a poner en nuestro lado izquierdo la importancia y en la parte superior lo urgente. ¿En qué va? No importante e importante y urgente e inurgente. Entonces yo así puedo empezar a clasificar mis objetivos. Esto también lo puedo hacer con actividades, ¿cierto? Este se los doy como una herramienta que nos utiliza como para el objetivo, pero lo podemos hacer y aplica también muy bien para nuestras actividades. Entonces, veamos que si está en este primer cuadrante y es importante y ya al mismo tiempo urgente, se debe hacer lo antes posible. O sea, es una actividad que sí o sí la debemos hacer y se debe hacer lo antes posible. Si es importante, pero no urgente, se puede planear, ¿cierto? Entonces es algo importante para mi negocio. Les pongo un ejemplo. Muchas veces yo no considero importante generar los objetivos y las estrategias de mi emprendimiento. Entonces yo digo, es importante, pero no es algo que yo tengo que hacer hoy. Debería, pero no lo debo hacer hoy. Si lo hago mañana, no pasa nada. Entonces yo hago un plan para poder sacar estos espacios y poder hacer el plan estratégico de mi emprendimiento. Si no es importante, pero si es urgente, lo que podemos hacer es delegarlo, ¿cierto? Porque son actividades que son urgentes para nuestro emprendimiento para que opere, pero tal vez no tienen una importancia alta. Y vemos que van a ver y se van a dar cuenta que cuando hagan este ejercicio hay muchas actividades o muchos objetivos que no son importantes y que no son urgentes. Ahí es donde empezamos a eliminar cosas que tenemos para hacer. Y venga, les muestro aquí también rápidamente alguno que también es básicamente algo muy parecido. Bueno, esto está casi todo en inglés, pero como para que lo veamos aquí rápidamente, la otra herramienta es algo muy parecido, pero está relacionado ¿a qué? Al impacto y al efecto, ¿cierto? Entonces aquí, principalmente, lo que nosotros acá, lo que nosotros estamos viendo acá es el esfuerzo que yo debo hacer para alcanzar una actividad por el impacto. Entonces hacemos lo mismo, 4 cuadrantes, en uno medimos el esfuerzo y el otro el impacto que tiene la actividad o el objetivo que estamos planteando. Y nos va a pasar lo mismo. Si el esfuerzo es, aquí ya hacemos una clasificación, entonces si el esfuerzo es muy alto hacia acá y el impacto es muy alto, pues es algo que le debemos poner atención y que lo debemos hacer, pero podemos tener una planificación con él. Si el impacto
es alto y el esfuerzo es bajo, pues esto es algo que deberíamos hacer prioritariamente, porque con un bajo esfuerzo nos va a traer un alto impacto. Ya cuando los impactos son bajos y el esfuerzo, por decir, es alto, pues es algo que deberíamos tratar de eliminar en lo que más se pueda, porque pues nos va a generar un gran esfuerzo y no vamos a tener un impacto significativo en nuestro negocio. Y por el contrario, pues si tenemos un impacto bajo, pero el esfuerzo también es bajo y nos puede traer, ya podemos entrar a decidir qué tan efectivo puede ser y ahí es donde entra en este cuadrante de la parte de aquí abajo, es donde podemos mirar qué tan importante es realizar estas tareas. Pero lo del impacto alto es lo que nos está dando cuál debería ser nuestra ruta o nuestros objetivos o nuestras actividades principales. Bueno, entonces, estos aquí serían como esas dos herramientas que me parecen súper útiles y que me han ayudado a mí también mucho como organizarme en las actividades que debo hacer y más cuando el emprendimiento está creciendo. Y hay algo que es muy importante y es la comunicación. Si nosotros tenemos una o dos personas que nos colaboran, siempre tener una comunicación asertiva. Eh, Hay muchos cursos de comunicaciones, de cómo hacer la comunicación. A mí que me ha servido mucho en el proceso de comunicación, que ha sido un tip clave, es o hacer como el resumen de lo que se dijo o preguntarle a la persona realmente, porque me ha pasado mucho a veces con personas que me han colaborado en el emprendimiento, que yo creo que me entendieron, ¿cierto? Yo di como para mí fueron instrucciones claras, pero en el momento cuando ya se está haciendo la ejecución, uno se da cuenta que no fue lo que uno quería decir. Entonces, hay muchos, como les digo, y pues no es un curso de comunicación, pero aquí les quiero dar como un tipcito que a mí me ha servido mucho y es como repasar lo que se dijo. Es decir, ustedes pueden o decir, quedó claro que se va a hacer esto, esto y esto, ¿cierto? Después de dar las instrucciones, o preguntarle a la persona, cuéntame qué es lo que vas a hacer. Entonces, cuando yo le hago esa pregunta y ella va a responder o esa persona responde, pues va a haber una retroalimentación y vamos a saber si efectivamente pues fuimos claros con lo que se está comunicando. Es muy importante que los objetivos, así nosotros estemos en un emprendimiento en el que tengamos solo una o dos personas, ustedes los comuniquen con las personas que están trabajando. Porque cuando usted está trabajando solo, igual tiene unas personas involucradas en el emprendimiento y usted no lo comunica a dónde quiere llegar o por qué es lo que está haciendo, pues se vuelven a veces operaciones y pueden ocurrir muchos errores. No sé, yo les pongo un ejemplo. No es lo mismo que una persona esté trabajando en una empresa en la que, no sé, para él está apretando un tornillo, ¿cierto? Y sabe que el tornillo, pues le han dicho mucho que tiene que quedar bien apretado el tornillito. Entonces, su operación es apretarlo bien. Pues si se volteó, si miró alguna cosa y el tornillo no le quedó bien apretado, pues para él puede ser irrelevante, ¿cierto? Pero si yo a esa persona la capacito y le cuento que realmente ese tornillo que está apretando, no sé, sostiene la guaya del freno de una moto, entonces, él va a ver la importancia de lo que se está haciendo. Pasa exactamente igual en los emprendimientos. No sé, a veces por decir, me ha ocurrido temas de inventario. Le digo yo a la persona, por ejemplo, que me ayuda o que está en el almacén, que hay que apuntar de cierta manera las ventas, ¿cierto? No por tema de facturación, porque salen las facturas, sino a veces por los códigos o lo que se tiene. Yo llevaba, por decir, un registro en donde tenía el inventario. Yo lo hacía para poder hacer el inventario, ¿cierto? Para poder luego fácilmente hacer el inventario. Claro, la persona no sabía, no le había contextualizado para qué era que tenía que apuntar la venta, ¿cierto? El artículo con ciertas características del artículo y referencia. Entonces, muchas veces se le olvidaba. ¿Cierto? Entonces, claro, cuando íbamos a hacer inventario había faltantes, no nos cuadraba bien y el problema era ese. ¿Qué pasó? Cuando yo ya tuve una comunicación asertiva con la persona que me estaba ayudando y le conté que era que eso que ella apuntaba era con lo que hacíamos posterior a eso del inventario y nos podía hacer el cuadre, yo verificaba lo que estaba ahí con las ventas y tal cosa, y que con eso era que se hacía inventario, que si se pasaba alguna cosita ahí por apuntar, pues nos íbamos a descuadrar. Entonces, a partir de ahí, ya ella conoce el valor del trabajo que está haciendo o de la actividad que se está haciendo y de esta manera, pues vamos a tener una comunicación asertiva y nos van a ayudar a cumplir con los objetivos que tenemos. ¿Listo? Entonces, la comunicación es clave en estos procesos. Bueno, aquí les muestro
esto es una tablita y es una parte pues como muy teórica, pero más para que ustedes también la vayan como viendo ahí mientras yo hablo. Y es que como nuestros objetivos, ¿cierto? Sea cual sea, nosotros vamos a tener unos objetivos como generales, ¿cierto? El objetivo general de nuestro emprendimiento, yo qué quiero lograr, mi estrategia, Se está dónde escuchando entrecortada. se está escuchando entrecortado. Muéstrame acá. Ay, yo estoy en Yo te escucho perfecto. Ah, Yo bueno, también. entonces pudo haber sido ahí un momentico que de pronto se le bajó la señal por ahí a alguno. Entonces, tenemos unos objetivos, ¿cierto? Unos objetivos que ya tenemos planteados o que estamos organizando. ¿Qué pasa? Muchas veces yo tengo ese objetivo, sé dónde quiero llegar, pero no soy consciente que de acuerdo a ese objetivo yo tengo que alinear todos mis objetivos de acuerdo a todo lo que yo haga. Como les digo, esto es el cuadrito que ustedes están viendo acá, es más un ejemplo, tal vez puede ser para una empresa un poco más grande, pero si ustedes lo ven igual a manera de emprendimiento o de pyme, tenemos los mismos retos, ¿cierto? Tenemos exactamente los mismos retos y más ahora en los que actualmente tenemos acceso a la información fácilmente en muchas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, yo les hablo acá, objetivos de proveedores. Entonces, si yo tengo una estrategia clara, mi objetivo general a largo plazo, sé para dónde voy, mi estrategia o mi objetivo con los proveedores debe ser diferente de acuerdo a lo que yo haya definido en mi emprendimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una estrategia de bajo costo, es decir, mi estrategia principal o mi enganche con el público o lo que yo doy como valor agregado es que mi producto es más económico que el resto de productos en el mercado, ¿cierto? O en la zona en la que estoy o a lo que yo me refiero, a lo que yo quiera pues como abarcar. Entonces, si ese es mi plus, es mi estrategia y mi objetivo es vender productos de bajo costo, entonces mi objetivo como proveedores debe ser ¿qué? Escoger proveedores que me den productos o servicios a bajo costo para yo poder alcanzar la estrategia que estoy planteando dentro de mi emprendimiento. Si por el contrario yo digo, no, es que yo le apunto más, no a que sea más económico, sino que yo le apunto a que tener una respuesta rápida, a que si a mí me lo piden, en la tarde lo tienen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí paso a tener otras estrategias, respuesta rápida también de los proveedores. Entonces, resulta que yo monté una foto de un producto, yo se lo compro directamente a proveedores. Me lo pidieron, pero mi promesa es que yo en el mismo día entrego el producto. Entonces yo debo tener una red de proveedores o el proveedor que yo escoja dentro de mi emprendimiento tiene que tener la capacidad de respuesta rápida para yo poder alcanzar el objetivo que me estoy planteando, ¿cierto? Porque si no voy a empezar a chocar, voy a empezar a chocar. Y, por ejemplo, estrategia de diferenciación. No, es que el objetivo mío no es ser el más económico ni el más rápido, sino que los productos que yo ofrezco son diferentes a lo que encuentran en el mercado. Entonces, para eso, ¿yo qué necesito? Proveedores que me den productos, que ya sea que yo organice y le haga cambios y los personalice, o proveedores que me presten productos que me ayuden a esa personalización o proveedores que tengan productos diferenciados que yo pueda comercializar. Si ven cómo, de acuerdo al objetivo que yo me plante general de mi empresa, mi estrategia general dentro de mi emprendimiento, va a ir a tener objetivos específicos por cada una de las áreas que yo tengo, ¿cierto? Por cada una de las decisiones que yo debo tomar. Entonces, miren, si uno ve esto, uno dice, ah, pues que esto está como de pronto muy hacia una empresa, no sé qué, pero no, nosotros emprendedores tenemos la misma necesidad ¿de qué? De unos proveedores, ¿cierto? Nosotros tenemos que comprar nuestros insumos, tenemos que comprar los productos, tenemos que comprar servicios para poder responderle al cliente. Entonces tenemos que empezar a ajustar esas decisiones que tomamos, porque yo no puedo decir, ah, es que la estrategia mía a lo que yo le apunto es vender productos diferenciados, pero en el momento en que yo voy a escoger proveedores, los escojo por el más barato. No por el que productos diferenciados me dé, sino por el que más barato me los ofrezca. Entonces, yo ahí digo, no, o sea, estoy tomando una decisión de bajo costo y la estrategia mía de la empresa o de mi emprendimiento es de diferenciación. Entonces, ¿a qué le estoy apuntando? Si ven más o menos la diferencia cuando tomamos decisiones. Asimismo, ahí más o menos lo que ven ustedes en pantalla, podemos tener, por ejemplo, los criterios de selección de los mismos proveedores, qué tenemos dentro de nuestros procesos,
Aquí, por ejemplo, hay algo muy interesante en el inventario. El inventario, recuerden que independientemente de el tamaño del emprendimiento, tener inventario siempre es un costo adicional. El inventario lo único que nos genera son costos al interior, ya sea de una empresa, de una pyme, de un emprendimiento, el inventario siempre va a ser un costo, ¿cierto? ¿Qué es importante definir? Que de acuerdo a cómo yo opero, el inventario sea lo mínimo posible. ¿Cierto? Entonces, recuerden que el inventario no es solamente el inventario de mi producto que yo vendo. El inventario cuenta como insumo, o sea, los insumos que yo compro y voy y guardo en mi cajón. Lo que yo estoy haciendo y me quedó a la mitad, eso que yo guardé para hacerlo después o que para acabar los productos, eso cuenta también como inventario. Todo ese producto, ya sea en materias primas o el producto que está en proceso o el inventario ya como producto final, todo eso es inventario. Y todo eso tiene un costo importante dentro de mi emprendimiento, que muchas veces yo a veces no lo cuantifico, ¿cierto? Yo a veces digo: "Ah, no, pero no, pues yo ahí tengo unas cosas guardadas, no las he vendido", pero todo eso nos está generando costos adicionales. Entonces, ¿qué es importante? Que de acuerdo a eso yo también defina unas políticas. Como les digo, lo mejor sería casi nunca tener inventarios de nada, ¿cierto? Yo puedo trabajar casi bajo pedido y no tener inventarios porque generan sobrecosto. Pero, por ejemplo, si mi estrategia dentro de mi empresa es respuesta rápida, yo poder tener una respuesta rápida, yo a veces sacrifico ese costo del inventario para poder responder rápido a un cliente porque sé que no sé, los proveedores no me van a responder en la misma velocidad que yo le estoy respondiendo a los clientes, entonces ahí hay una justificación para tener un inventario. Otra, por ejemplo, puede ser el desabastecimiento. Yo sé que, no sé, la cerámica que yo compro para hacer algún producto específico, normalmente cuando voy está agotada. No me puedo dar el lujo de quedarme sin trabajar. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de tener un inventario para no quedar desabastecida. Entonces, ahí hay unas veces que se justifican ese tipo de decisiones. Y así sucesivamente en cada una de las áreas del emprendimiento. Lo importante es que ustedes hagan la tareita de analizar qué es lo que ustedes quieren principalmente en la estrategia y en la idea de negocio que tienen, a dónde quieren llegar, que se tracen ese objetivo y que esos objetivos le estén respondiendo precisamente a lo que es. Si ustedes en algún momento ven que hay incoherencia, es donde tienen que entrar a analizar. O es que la estrategia o el objetivo general que ustedes están planteando realmente no es, ¿cierto? No es a donde están apuntando. O las actividades y los objetivos que ustedes están cumpliendo a diario no están respondiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a llegar nunca a ese objetivo estratégico que se plantearon inicialmente, ¿cierto? Que se está teniendo errores en la ejecución. Bueno, aquí hay otra herramienta que les quiero mostrar que a mí me pareció súper interesante hacerla la primera vez en el emprendimiento, porque cuando yo la conocí, fue hace mucho tiempo, yo estaba en la universidad y llevaba por ahí, no sé, por ahí unos 6 meses con el emprendimiento y decía yo, venga, pero yo, o sea, yo siento que yo tengo eso en la cabeza, yo para qué lo voy a escribir si yo siento que pues era un trabajo en la universidad, entonces lo hice de mi emprendimiento y curiosamente cuando lo empecé a rayar, me di cuenta que yo no conocía muchas cosas y que habían a veces oportunidades y amenazas que yo no había contemplado y que podía modificar dentro de este proceso. Entonces me pareció súper chévere y por eso se las traigo acá. Es una herramienta que puede que varios de ustedes hayan escuchado, es la DOFA o FODA, dependiendo, pues se mencionan las dos formas. ¿Y en qué consiste? En también hacer, como decir, una X y en el cuadrante superior poner fortalezas, en el cuadrante superior izquierdo fortalezas, cuadrante superior derecho oportunidades y en la parte inferior debilidades y amenazas. Esto es súper chévere de diligenciar porque recordemos que fortalezas y debilidades son mías de mi emprendimiento, ¿cierto? Entonces, todo en lo que yo soy fuerte lo voy a poner en fortalezas y en todo lo que yo soy débil lo voy a poner en fortalezas, en debilidades. ¿Eso qué quiere decir? Por decir, esto es muy personal de cada emprendimiento o de cada empresa, porque yo puedo vender el mismo producto, pero tener fortalezas y debilidades distintas. ¿A qué voy? Yo puedo ser un almacén de ropa
en el que tengo muy buena presencia en redes sociales, entonces una fortaleza mía es la virtualidad y las ventas virtuales. Pero yo también puedo ser un almacén de ropa que no tiene ni siquiera redes sociales y una habilidad mía es las ventas por virtuales, ¿cierto? O por canales alternativos que no sean los presenciales. Entonces, veamos cómo, como un modelo de negocio parecido puede tener, ¿cierto? Fortalezas y debilidades o parecidas o muy distintas, sabiendo que, por ejemplo, tienen un público objetivo parecido o un producto muy similar. Como les digo, fortalezas y debilidades son de ese emprendimiento, del emprendimiento que nosotros tenemos internas mías, y las oportunidades y las amenazas son del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Que es todo lo que aplica por fuera de mí. La oportunidad, por ejemplo, en este ejemplo de pronto queda un poco más claro, que es algo pues como importante para tener presente. El ejemplo que les acabo de poner, por ejemplo, de la presencia o de las ventas virtuales. Veamos, una pandemia, ¿cierto? Una pandemia es un evento externo que nadie maneja y se dio, ¿cierto? Una pandemia llegó. Esa pandemia, si yo soy el almacén que tengo ventas virtuales y encierran a todo el mundo y la gente empieza a comprar por internet, entonces ¿será que una pandemia para mi emprendimiento será una oportunidad o una amenaza? ¿Ustedes qué creen? Una oportunidad. Para mí es una oportunidad. Muy bien, entonces miren cómo una pandemia, de acuerdo a mi emprendimiento, puede ser una oportunidad. Pero si yo soy la misma, si yo soy una tienda de ropa, que no tengo presencia virtual, que no sé cómo vender en redes, y llega una pandemia, la pandemia para mí sería ¿qué? ¿Oportunidad o amenaza? Una Una amenaza. amenaza. Muy bien, Desastre. una amenaza, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta con eso? Que el evento externo que ocurra siempre va a estar relacionado es cómo estoy yo preparada para o preparado para ese evento externo que está. Puedo tener el mismo producto, un almacén muy parecido, un emprendimiento muy parecido, pero si yo internamente funciono de una manera distinta y estoy preparada para ciertas circunstancias que se pueden dar en el entorno, pues la misma situación del entorno puede ser o una oportunidad o una amenaza para mí. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí las crisis también pueden ser oportunidades, pero eso depende de qué, de cómo estoy yo construida, ¿cierto? De cómo tengo mi emprendimiento, de cómo tengo estructurada mi empresa. De acuerdo a eso, es que es una oportunidad o es una amenaza. ¿Cierto? Porque si yo estoy y tengo claro, por eso es que, por ejemplo, este grafiquito acá se los traigo, me parece súper chévere, es porque esto me ayuda a tener una visión más amplia de cómo tengo yo mi emprendimiento y qué sería una amenaza, ¿cierto? Pero vea cómo nosotros lo podemos mover y por eso es que es súper chévere, porque yo vengo, diligencio esto, es como estoy actualmente, ¿cierto? ¿Cómo estaría yo en este momento? Y entonces yo vengo y miro esas amenazas. Entonces, por ejemplo, yo soy la tienda que no tiene ventas virtuales. Y entonces, una amenaza es que en algún momento encierren la gente, llegue una pandemia, haya una catástrofe y no puedan salir, solamente se pueda pedir por internet. Si eso para mí es una amenaza y yo lo detecto en el momento en el que hago este diagnóstico, pues yo digo, yo no voy a esperar a que eso pase. Yo voy a volver eso que puede pasar en el entorno, lo voy a volver una oportunidad para mí. ¿Y qué hago? Trabajar esa debilidad que tengo en mi emprendimiento para volverla una fortaleza y que hayan más oportunidades en el entorno y menos amenazas. ¿Sí ven cómo funciona? O sea, inicialmente es un diagnóstico de cómo estoy, pero esto me va a servir a mí, es para empezar a moverme. Muy bien, por ejemplo, aquí nos mencionan que la pandemia, como lo estamos mencionando ahorita en un ejemplo, que muchos de ellos, pues muchos negocios quebraron y otros surgieron y fueron exitosos. ¿Y eso de qué depende? La pandemia fue la misma para todos. Todos teníamos en el entorno la misma situación. ¿Quiénes tenían más posibilidad de que les fuera mejor? Pues los que estaban preparados para esto, ¿cierto? ¿Cómo se pudo detectar? Teniendo una radiografía inicial del emprendimiento, diciendo, es que yo sé que esto es una amenaza para mí y trabajarla antes de que llegue.
que en el momento en que el entorno cambió, eso ya no es una amenaza para mí, es una fortaleza y eso que se podía dar en el entorno se vuelve es una oportunidad. Entonces eso me ayudó mucho como a saber de pronto en qué tenía que trabajar, ¿cierto? Entonces, algo muy importante que nos ayudan como a tener todo este tema es la planificación y la ejecución de esto. Entonces, es muy importante desglosar la estrategia. También asignar responsables. Pues si estoy trabajando yo sola, porque lo digo también porque en un momento yo trabajaba sola en el emprendimiento, entonces pues yo era la responsable de todo, pero yo sabía que debía hacer las cosas. En el momento en que yo empiezo a tener a alguien que me ayude en alguna cosa, me apoyan en otras, entonces asigno responsables por ciertas actividades. Las herramientas de gestión, que son como las que más o menos les estoy aquí resumiendo, apoyan mucho este proceso y la comunicación, como se los digo. O sea, a mí en muchas ocasiones no se dieron cosas y fue porque yo creía que me habían entendido. Cuando mandaba a hacer cosas, yo creía que me habían entendido. Cuando yo veía, yo decía, yo pude haber evitado esto solo preguntando de, ¿usted qué me va a hacer? Y cuando me hubiera dicho qué me iba a hacer, yo me hubiera dado cuenta que no me había entendido bien. Entonces, la comunicación es clave y ese punto de retroalimentación a mí me ha funcionado muy bien. Y la ejecución siempre necesita un seguimiento, ¿cierto? Cada que nosotros estemos ejecutando, pues vamos a hacerle seguimiento a lo que se está llevando a cabo. Para poder hacer seguimiento, entonces ya no hablamos solo de objetivos que sean alcanzables, medibles, todo lo que les estaba mencionando, sino de indicadores. Aquí hay unos que les traigo como con sus término más académico, que son indicadores claves de rendimiento y que son muy buenos. Ustedes pueden buscarlos, ¿cierto? En internet, indicadores claves de rendimiento o KPI, KPIs, y esos les aparecen muchísimos, una lista muy grande. Y pueden hacerlos, o sea, estos de rendimiento pueden estar en estrategias de marketing, en ventas, financieros, o sea, son muchos indicadores. Yo qué digo cada que yo he hecho este ejercicio y cuando yo vengo es que no nos centremos tampoco tanto como, cómo es que esta es la herramienta y así la tenemos que aplicar. Yo digo, utilicemos lo que a nosotros nos sirve. Les hago un ejemplo. A mí me pueden venir a decir, es que usted las ventas las tiene que medir de esta manera, ¿cierto? Y el indicador es este. Sí, muy importante conocerlo, cómo lo están haciendo, a ver si yo puedo ajustar los míos, pero si a mí me sirve es mirar ventas, cantidad de personas que me volvieron a comprar y cantidad de ventas nuevas, midan eso, lo que ustedes quieren hacer seguimiento para alcanzar sus objetivos. ¿Sí? No se llenen de una cantidad de pronto de indicadores que ni siquiera les interesan o que no son relevantes. O sea, no, hay que escoger muy bien esos indicadores para poder ir alcanzando lo que realmente queremos hacer, ¿cierto? Entonces, parten de estos indicadores, pero al punto al que quería llegar y que me parece súper chévere hacer este ejercicio, porque como que recoge todo lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es? Me tocó acelerar aquí un poquito porque veo que estamos ya solo con poco tiempo, pero para que alcancemos a ver este tema que es como de los principales que les traigo acá, igual pueden tomar unas foticos o yo les comparto también la presentación como para que luego lo rayen mejor. Y es que el cuadro de mando integral. En el cuadro de mando integral nosotros vamos a tener objetivos, estrategias, actividades, indicadores y seguimiento en una sola cosa. Entonces, todo esto que les acabo de dar es como una introducción, como para ver todo lo que se puede tener en un cuadro de estos. Lo podemos hacer, lo podemos hacer en, en un Excel, lo podemos hacer a mano, lo podemos hacer. Yo normalmente a mí me encanta rayarlo primero a papel, pero pues es algo muy personal. Me gusta hacerlo, tachar, rayar, escribir, mover y ya cuando lo tengo así, pues ya lo paso como en limpio en un Excel, en hojas que se puedan graficar. O sea, hay muchas herramientas para poderlo graficar fácilmente. Pues yo soy un amante del Excel, entonces hago muchas cosas en Excel, pero ahí lo podemos hacer fácilmente. Les voy a mostrar un poco. Esto es una herramienta de desempeño estratégico, ¿cierto? Aquí tienen un poquito de teoría que realmente pues no me interesa como que ustedes se aprendan la teoría, sino que más o menos entiendan en qué consiste. Denme un segundo acá, que creo que había alguien.
Bueno, entonces aquí tenemos, ayudan que a dispersar, a superar la dispersión de información dentro de un emprendimiento, dentro de un negocio. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos, el de ventas mide de una manera, el que tiene el inventario mide de otra, o sea, tenemos mucha información y muchas mediciones en todo el negocio y esto nos ayuda a tener todo junto. Crea sinergia entre lo que estamos haciendo para alcanzarlo, tenemos unas definiciones claras de estos procesos, ¿cierto? Tenemos como toda una metodología enfocada a la creación del valor de nuestro negocio. ¿Qué va a permitir esto? Eliminar actividades y objetivos que no le aportan a nuestro negocio y que a veces somos haciendo cosas que realmente no nos están llevando a cumplir lo que nosotros queremos. Entonces, aquí, porque me parece importante y creo que parte de como la parte inicial que les mencionaba, era que vemos que, miren esas cifras, menos del 10% de las estrategias formuladas efectivamente son no ejecutadas efectivamente. Y en la mayoría de casos se estima que no es porque la estrategia sea mala, sino porque hay una mala ejecución de ella. Entonces, el cuadro de mando integral nos va a ayudar a hacer una correcta gestión y ejecución de nuestra estrategia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? El cuadro de mando integral está compuesto o tiene como dos partes principales. Esta que se las estoy presentando inicialmente, que es como si fuera un mapa estratégico. ¿A qué va? El cuadro de mando integral está dividido en 4 cuadrantes, que son los que ven aquí, que es aprendizaje y crecimiento, son procesos internos, clientes y la parte financiera. ¿Por qué me parece súper chévere? Porque se los digo yo que inicialmente me gusta hacerlo como en hoja, es porque yo aquí voy a empezar a ver, y no, es muy normal que la primera vez que ustedes lo hagan, lo que van a encontrar es que van a ver, por ejemplo, actividades y objetivos que ponen en estos cuadrantes que quedan ahí solos. Y usted dice, ay, es que para mí era súper importante hacer eso, pero mira que no le está apuntando a ningún objetivo general, o sea, está completamente desarticulado de lo que se quiere lograr. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, todo lo que yo hago en aprendizaje y crecimiento, ¿cierto? Dentro de mi emprendimiento, todo lo que yo hago en capacitaciones, todo lo que yo hago de software que me ayude a tener, por ejemplo, conocimiento de los clientes, bases de datos, todo eso que yo puedo hacer en aprendizaje y crecimiento, normalmente me debe apuntar a que me ayude a cumplir con un objetivo que tengo con los clientes o un objetivo financiero, ¿cierto? ¿Cuál puede ser un objetivo de clientes y un objetivo financiero? El objetivo de clientes puede ser que el 50% de las ventas de este mes sean una recompra, ¿cierto? Vamos a trabajar en las recompras, en fidelizar el cliente. Otro objetivo que yo tenga, vamos a trabajar en la satisfacción del cliente. He notado que estamos en un 70%. Nuestro objetivo va a ser llegar a un 80-90% de satisfacción del cliente, ¿cierto? Me impacta directamente la satisfacción, la fidelidad del cliente. Y normalmente la parte financiera casi siempre va a ser de crecimiento financiero. ¿Aquí qué? Puede ser utilidad, ¿cierto? Puede ser utilidad como tal, ¿cierto? Entonces, por decir, ¿yo cómo puedo incrementar esa utilidad? Que es como lo más sencillo que yo puedo tener ahí. Yo la puedo incrementar también incrementando ventas, ¿cierto? Pero haciendo mis procesos también más económicos, ¿cierto? Haciendo mis procesos menos costosos o teniendo optimizaciones en mis procesos que son lo que llevo en procesos internos. Entonces vean cómo lo que yo decido hacer en aprendizaje y crecimiento y en procesos internos dentro de mi emprendimiento me tiene que impactar tanto a clientes o la parte financiera. O si no, no me sirve. ¿Listo? O sea, o si no, está desarticulado de lo que yo quiero lograr. Hay algo de procesos de aprendizaje y crecimiento que me puede impactar algo de los productos, pero normalmente yo tengo que venir a impactar o al cliente o al crecimiento financiero, ¿cierto? Eh, listo. Esta es la parte inicial, es como este mapa estratégico. ¿Qué es importante del cuadro de mando integral y por qué es de utilidad y le puedo hacer seguimiento? Porque aquí vemos esta parte de este
cuadro que ven ustedes acá es la parte del mapa estratégico, pero vea con qué lo tenemos que complementar, con nuestra medición, nuestra meta, cómo lo vamos a lograr y el presupuesto que tengo para esto. El presupuesto a veces lo pueden omitir, ¿cierto? Si yo digo, no, no, no es importante cuantificar esto o como ustedes lo quieran poner, hay veces que se omite en algunos cuadros de mando integral, lo pueden omitir, pero la medición sí nos va a ayudar y hace que sea un cuadro de mando integral, porque si no vamos a tener solamente ¿qué? Un mapa estratégico. ¿Qué me va a llevar a decir? ¿Qué voy a medir? O sea, ¿qué es lo que voy a medir? ¿Cierto? ¿Qué medición voy a tener? La meta a la que quiero llegar. Esto me va a ayudar a cuantificar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Recuerden que la meta normalmente es aumento en tanto tiempo, ¿cierto? No solamente aumentar el 20%, sino que es muy importante ponerle tiempo en el proceso cuando lo estemos construyendo. Primer año 50%, segundo año 70% y tercer año el 90%, ¿cierto? Ponerle tiempo para saber en cuánto se va a cumplir y de esta manera yo tengo como todo integrado en una sola herramienta. Les voy a poner aquí como un ejemplito de cómo se puede ir construyendo inicialmente el mapa estratégico, ¿cierto? Pues esto es un ejemplo, es viejito de Nestlé, pero cómo, por ejemplo, tienen actividades que me están respondiendo a un objetivo estratégico, a un objetivo estratégico de aprendizaje y crecimiento, que es el desarrollo del potencial humano. Y esas actividades son las que se hacen para poder desarrollar el potencial humano. Asimismo, vean cómo ellas se van uniendo. ¿Para qué son las flechitas? Para yo saber exactamente a qué me está impactando. Entonces, por eso les digo que a mí me gusta mucho hacerlo inicialmente, primero como en hojas, porque me da la facilidad, no, esto ya no es de rayar, de hacerlo por otro lado y de poder como tener un momento un poco más creativo en el que yo también pueda como explorar qué es lo que tengo yo en mi negocio y poderlo como manejar y no solamente como preocupado para que me queden los cuadritos bien, sino que me ha funcionado pues bien como esa parte de hacerlo más como un proceso creativo, este mapa estratégico. Miremos aquí, por ejemplo, lo que son las actividades en procesos internos. Aquí procesos no es solamente de procesos de producción, ¿cierto? Que a veces se tiende a confundir. No, los procesos internos es el proceso que yo desarrollo en mi emprendimiento, empresa. Entonces, está el proceso de ventas, está el proceso de marketing, hay procesos de producción, está el proceso de logística, de cómo voy a entregar los productos. O sea, todo eso entra en procesos. Esos son los procesos que yo tengo internos. Cliente es todo lo que impacta pues al cliente y la parte financiera es lo que me impacta pues la parte financiera del negocio o del emprendimiento, ya sea la parte, como les digo, utilidades, rendimiento anual, como ustedes lo quieran medir, ¿cierto? Como les digo. Y más en esta etapa, de pronto uno del proceso, a mí me funcionó muy bien no centrarme como, es que estos son los indicadores que a mí me dijeron y pues es que si aquí no dice que yo tengo que medir esto de esta manera, no lo puedo hacer. No, o sea, deben cerciorarse que realmente sí estén midiendo correctamente, es muy importante, pero que se adapte al emprendimiento y al negocio de ustedes, pues porque nada hacemos sacando unos indicadores muy bonitos, pero que realmente no estén retroalimentando lo que yo quiero, pues, como lograr, ¿cierto? Y por último, para contarles, pues, ya la parte como final, y vamos a un ratico como en preguntas, como para que cerremos ahí. La mejora continua es muy importante. Eso a veces suena como a herramienta por allá de calidad o que uno diga porque lo hablan mucho en los sistemas de gestión de calidad o bueno, pero la mejora continua es solo un término para hablar de retroalimentación y de flexibilidad dentro de lo que nosotros hacemos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes dijeron, no, voy a arrancar este año, el próximo año, año 26, en enero, voy a hacer mi mapa estratégico, mis indicadores para el año y eso se tiene que cumplir durante todo el año. Eso no es así. Recordemos que estamos en un entorno cambiante, en un entorno en el que fácilmente cambian las cosas y nosotros necesitamos tener flexibilidad sobre estas herramientas. Es muy importante nosotros hacer revisión de lo que tenemos y a lo que le estamos apuntando constantemente, porque fácilmente cambió, ¿cierto? Cambió las preferencias del cliente, salió una noticia en donde dice que algún tipo de producto es malo y ese producto ya no se vendió y entonces como yo lo tengo como estrategia, entonces me quedo ahí tratando de cumplir algo
que ya no es relevante para el negocio y que me va es a detener. Entonces es muy importante la flexibilidad en esto, ¿cierto? Y hacer una retroalimentación constante. Entonces, cogerlo cada 2 meses y mirar si realmente le estamos apuntando todavía a lo mismo, si eso todavía funciona, si no funciona y si no ajustarlo, ¿cierto? Puede que se cumpla durante todo el año porque recordemos que hay momentos en las preferencias del cliente que a veces sostienen por un tiempo, pero puede que no, puede que a los 2, 3 meses tengamos que buscar algo distinto, digamos, bueno, esto hay que mejorarlo, cambiarlo, ya no le apuntamos a esto, no sé. Hace poquito veía como un reel ahí gracioso, pero me puso a pensar un poco en esto y era que antes, por decir, en la parte del café, y nosotros antes consumíamos un café que ni siquiera era de buena calidad y eran las preferencias del cliente acá, o sea, simplemente en Colombia consumíamos un café y entre más oscuro se viera era mejor y si el café venía clarito era porque no era bueno y la preferencia era un café oscuro que supiera más o menos a quemado, ¿cierto? Como para resumir. Y era la preferencia del cliente y eso era lo que se vendía, y de un momento a otro llegamos a un contexto en el que uno llega a alguna parte y le dice: "¿Y qué tipo de café quiere? ¿Quiere un café de origen? ¿Quiere un blend? Le hacemos esto, tenemos 3, 4, 5 formas de preparación". Entonces, tenemos, orgánicos, tenemos lavados, tenemos honey, tenemos naturales, y empiezan a uno con una cantidad de cafés, ¿y eso por qué se da? Pues, por la misma necesidad de la misma, lo mismo que el cliente está pidiendo. Entonces, para las empresas se vuelve necesidad suplir em, lo que el cliente requiere y ahí es donde nosotros tenemos que reevaluar. Entonces, no sé, fácilmente empresas que producían café soluble o empresas que producían 2 o 3 tipos de café con algún sabor un poquito diferente, pero 2, 3 referencias, tal vez tuvieron y tenían su estrategia de negocio igualita por años, muchos, 20 años fácilmente, y de un momento a otro llega esta época en la que o cambian y le dan gusto al cliente o desaparecen, por grandes que sean, ¿cierto? Entonces ahí es donde es muy importante como esa retroalimentación constante. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por aquí veo una. ¿Cuáles son los KPIs dentro de un negocio jurídico? Bueno, como les digo, ahí ustedes lo pueden utilizar de acuerdo cómo se quieran ustedes medir. Yo me imagino dentro de, por ejemplo, negocios jurídicos, yo puedo tener un indicador, por decir, de casos ganados, ¿cierto? Casos ganados dentro de algunos tipos de procesos jurídicos, tiempos que se llevan, ¿cierto? Sin conocer muy a fondo el proceso jurídico, más o menos de lo que conozco, ¿cierto? De los procesos jurídicos, se me ocurre eso. Utilidad por caso ganado, cantidad de recursos utilizados para llevar a cabo un caso, ¿cierto? También depende mucho de cómo esté estructurado el negocio jurídico, también depende mucho de qué voy a medir, pero podrían ser como algo así, pues que se me ocurren aquí rápidamente sin conocer muy bien el proceso. ¿Qué tan útiles son las aplicaciones de management pagas para el manejo de negocio? Del Balance Scorecard. Ok, son buenas, a mí me gustan. Hay algunas aplicaciones chéveres que nos ayudan a organizar, pero una aplicación no va a hacer el trabajo de ah, plantear bien la estrategia. ¿Y qué sí te puede ayudar? A un seguimiento, ¿cierto? Te puede ayudar a un seguimiento, a tener de pronto una aplicación que te gusta, te facilita, te gusta mirarla en el celular, hacer seguimiento de otra manera, más por el tema también visual y de organización tuya, ¿cierto? Que se acomode a ti. Pero, como te digo, o sea, yo lo he llevado en un Excel. Inicialmente lo hacía en hojas, hace 10 años lo rayaba en hojas y me funcionaba también súper bien y luego lo pasaba por ejemplo, en Canva o algo bonito, como para ir haciéndole el seguimiento, pero no necesariamente. Las aplicaciones son útiles, yo no digo que no, a mí me gustan, y si tengo la posibilidad y digo, venga, también depende en el momento en el que esté el negocio, ¿cierto? Porque pues puede llegar un punto en el que yo diga, me quedó chiquito.
¿cierto? O sea, ya no puedo llevar esto acá, ya este Excel creo que necesito más automatización, esta aplicación me ayuda a hacer un seguimiento de esta manera. Entonces, pues podemos recurrir a la aplicación. Me parecen buenas y nos ayudan a organizar, pero la aplicación no nos va a hacer el trabajo, ¿cierto? El objetivo, la estrategia, el negocio la tenemos que tener nosotros. ¿Qué nos vamos a medir? ¿Cuándo nos vamos a medir? ¿Y cómo le vamos a hacer el seguimiento? Eso va a depender de nosotros, así tengamos una aplicación. ¿La aplicación qué es? La herramienta que nos va a ayudar cómo hacer el seguimiento y nos puede aportar pues cosas interesantes en cuanto a que me guste manejarlo, pero pues o sea, es preferible tener una buena estrategia, bien planteada, hacer un seguimiento, así no tengamos la última aplicación que salió, pero tener pues como bien nuestra información y saber hacia dónde vamos, que tener la estrategia y no saber qué es lo que le vamos a meter tener la aplicación y no saber bien qué es lo que le vamos a meter a la aplicación, ¿cierto? Entonces, si tienes la posibilidad, también te digo como que depende de la utilidad, también es el momento del negocio en el que esté, ¿cierto? Hay veces ya se requiere un poco más de automatización en el momento en el que uno ya tiene el negocio, pero inicialmente, si es un emprendimiento en el que podemos todavía manejarlo con herramientas gratuitas, también funciona súper bien. Bueno, aquí les están compartiendo igual la lista de asistencia por si quieren los certificados. Recuerden que este ciclo de formación es certificable, entonces para obtener el certificado sí necesitan llenar la lista de asistencia. Ay, hay bibliografía para identificar. Yo tengo, pues, de los que a mí más me gustan, como que hablan de los cuadros de mando integral, se los puedo compartir también con la presentación. Para diferentes tipos de negocio, deben crear desde la perspectiva de la empresa. Nosotros los podemos, vea, yo les puedo decir acá, ese es un cuadro de mando integral. ¿Qué debe tener el cuadro de mando integral como nosotros lo estamos haciendo? Los 4 principales como cuadrantes, que es aprendizaje, procesos, cliente y financiera. O sea, debo incluir todos esos procesos dentro del cuadro. Si yo solamente hago como la parte inicial de conexión, eso es un mapa estratégico, que hay muchos. Y que es muy chévere el cuadro de mando integral, que nosotros tenemos cómo poner nuestros indicadores y no solamente qué queremos llegar, sino cómo lo vamos a medir. Yo le puedo poner a eso un responsable de una vez en el cuadrito, lo puedo complementar como a mí me parezca, ¿cierto? Existe también, no sé, la pirámide de desempeño que va también enfocada, a mí me gusta más el cuadro de mando integral, creo que abarca como más fácil los temas, pero también hay otras herramientas parecidas. Esta es una que a mí me funcionó, me ha funcionado bien y por eso como que escogí como las que yo digo, esas me han parecido súper chéveres aplicadas a mi emprendimiento, pero hay otro tipo de herramientas que también en la bibliografía que les comparto las mencionan y hablan de ellas y también son muy buenas y hay empresas que no usan el cuadro de mando integral, sino que, no sé, la pirámide de desempeño y utilizan otras, pero es como nosotros también nos adaptemos. O sea, el mensaje aquí es, yo les traigo estas herramientas, ¿cierto? Y si ya no se llama cuadro de mando integral porque ustedes le metieron responsable, lo midieron de otra manera, si ya no es un KPIS porque le puse no sé, ya no es en pesos, sino, no importa. O sea, como el mensaje principal que yo les quiero dejar acá es, siéntense y piensen realmente en la estrategia y el objetivo de su emprendimiento, de su empresa, y con base en eso, en unos objetivos con las características que les mencioné, largo, mediano y corto plazo, y que conversen que cada uno de esos objetivos sí le esté respondiendo al objetivo a largo plazo. Seguido de eso, mídanse para lograr esos objetivos y periódicamente vuelvan a evaluar si eso les está sirviendo. Más allá no sé, que en el cuadro de mando integral, ay, yo le hice una modificación porque es que resulta que en mi emprendimiento, los emprendimientos todos somos diferentes, todos tenemos unas particularidades propias de nuestros emprendimientos. Entonces, por ejemplo, ahorita me hablaban de la parte jurídica, pues yo no puedo venir y decirle, no, es que en la parte jurídica usted tiene que ponerlo así porque es que aquí dice que el proceso es, no, o sea, lo vamos a adaptar a lo que yo necesito como emprendedor medir, porque es que lo estamos llevando a la realidad, ¿cierto? Entonces, el cuadro de mando integral inicialmente sí está muy creado desde cierto tipo de empresas, pero se puede adaptar a todo. O sea,
yo pienso que casi todas las herramientas y las metodologías nosotros las podemos mejorar y adaptar a lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Mejorarlas para nosotros. Entonces, sí, o sea, el mensaje es más que todo es tener claro que así nosotros tengamos una estrategia muy buena, muy buenas ideas, un objetivo, que hicimos el trabajo de los objetivos, sabemos para dónde vamos, sabemos qué queremos fortalecer. Si no hay una herramienta y una gestión correcta en la ejecución, la estrategia va a fracasar. O sea, hay casi un 90% de probabilidad de que la estrategia fracase. Entonces, el llamado es a esa parte más de la ejecución, que si nosotros ya lo vemos desde aquí como tan en blancos y negros, uno dice, venga, pero es que tampoco, o sea, sí nos va a llevar un tiempo rayarlo y que esto nos quede bien, pero tampoco es una cosa que uno diga, ay, ¿cómo hago esto? No, es el mismo emprendimiento, es lo mismo mío, es pasarlo a mis actividades. Entonces creo que eso les va a ayudar mucho como a organizarse y a no perder esfuerzos, porque es que eso es lo que a mí de pronto al inicio me pasó mucho. Yo hacía muchas cosas, apuntaba a todo, quería hacer un montón de cosas, todo me parecía buena idea. Y cuando yo voy a ver, pues a veces son falta de una estrategia clara, entonces pierde uno tiempo, pierde uno plata, pierde uno otro tipo de oportunidades por estar concentrándose en todo y no se dedicó exactamente en lo que realmente quería apuntarle a la estrategia. Entonces, a veces es falta de nosotros organizarnos, sentarnos un poquito, saber qué está pasando y siempre pensemos cuando estamos tomando decisiones, si esa decisión que yo estoy tomando en ese día me está apuntando a la estrategia que yo tengo dentro de un año. Esa estrategia, ese objetivo, lo que yo estoy haciendo en mi día a día, cada una de esas actividades que yo hago en el día a día, me tiene que apuntar a esa estrategia, si no, no la haga. O le hace falta ajustar la estrategia. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Igual, como les dije, yo en este momento estoy en la coordinación del Centro de Innovación y Negocios de la Universidad de Manizales. Les voy a dejar por aquí mi correo. Aquí en el chat se los voy a poner. Si ustedes en algún momento tienen alguna duda, quieren que veamos algo preciso de los emprendimientos de ustedes, quieren que les ayude a construir el cuadro de mando integral, quieren que hagamos el ejercicio del mapa estratégico, las puertas del centro están abiertas, con mucho gusto, con mucho cariño, los asesoro. A mí me encantan estos procesos. He asesorado pues varios emprendimientos como en la construcción de esto. Una hora pues es muy corto también, pero pues ya por lo menos ya cada uno mira de pronto qué herramienta de estas le funciona, le raya, se lleva el nombre y ya por lo menos le da la curiosidad de buscarla, a ver qué es lo que tiene y ya si obviamente necesitan que nos sentemos y lo rayemos con ustedes, con mucho gusto. Aquí les estoy poniendo mi correo. Ahí se los pongo en el chat por si en algún momento pues tienen alguna duda o me necesitan con mucho cariño y con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, no sé si haya otra pregunta por ahí. Completamente, llevarlo a la práctica es muy distinto. Aquí se ve relativamente también fácil, pero después de que ya está construido, después de rayarlo mucho, ustedes dicen, sí, claro, es que yo no lo había visto así, pero sí, inicialmente esa primera sentada como a rayarlo, sí genera ahí como que no sabe uno muy bien por dónde es, pero con mucho gusto los que se animen a meterse en un poquito más, a pensar un poquito más a largo plazo sus negocios, con mucho gusto yo los apoyo en el proceso. Muchas gracias. Gusto. Con mucho Muchas gusto. gracias, profe. Es con mucho gusto. Hasta luego, gracias.